Siempre fui un tipo bastante tranquilo. Cumplí mi tiempo en el ejército y al volver a casa, lo primero que hice fue estudiar antes de asumir mi posición como guardabosques. Siempre me ha encantado la naturaleza, lo cual no debería sorprender a nadie que haya sido guardabosques o haya crecido en Texas, para ser honesto. La excepción sería si fueron criados en el extraño lugar que llaman Austin. Los citadinos nunca entenderán la vida del campo y por qué es tan atractiva. No me malinterpretes, no hay nada de malo en disfrutar tu vida como quieras, ya sea en la ciudad o en el campo. Es solo que la vida es mucho más tranquila en el campo la mayor parte del tiempo. Diré que, en el caso de esta historia, la vida no fue tan pacífica como me gustaría que fuera. Escuchas muchas leyendas locales por aquí, pero nunca había escuchado ninguna leyenda o historia que me hubiera preparado para lo que me sucedió en mayo de 2001. Gran parte de mi trabajo consiste simplemente en recorrer el área. No es nada emocionante, pero tienes algunas de las vistas más pacíficas e impresionantes de nuestra hermosa tierra y nuestro maravilloso país. Fue mientras trabajaba un viernes que encontré algo que consideraría extraño por primera vez. Estaba patrullando cuando creí ver algo de reojo. Fue un destello breve que estuvo allí probablemente durante un segundo antes de desaparecer. Sin embargo, fue suficiente para llamar mi atención, así que me dirigí en la dirección general del destello. Cerca de 5 minutos después, me encuentro con algo muy extraño. Había un símbolo grabado en la hierba. Era bastante grande y ni siquiera sé cómo describirlo, excepto diciendo que, al mirarlo, inmediatamente se sentía mal. Había una sensación de temor que te invadía al mirar esa cosa. No estaba seguro de cómo se causaba, pero pensé que seguiría vigilando el área y eventualmente haría un informe. Al día siguiente regresé. Sí, tuve que trabajar el fin de semana. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco extrañas. Cuando volví al lugar con el símbolo, ya no estaba. No había señales de perturbación, nada. Está bien, pensé para mí mismo. Eso es un poco extraño, pero no era el fin del mundo, así que lo saqué de mi mente y seguí con mi día. Avanzamos hasta cerca de las 3 de la tarde y escuché gritos. Me dirigí hacia donde había escuchado el sonido y llegué para encontrar a una mujer y lo que parecía ser un niño de unos 7 años enloquecidos. Les pregunté cuál era el problema y la mujer me informó que habían visto una especie de perro grande y negro pasar por el área, y en un instante agarró a un mapache, lo partió con sus dientes y desapareció en el bosque. La mujer parecía más nerviosa por el hecho de que su hijo lo había presenciado, pero al preguntarle qué tan grande era el perro, dijo que tenía su altura y era enorme. Recuerdo que me reí por un momento antes de preguntarle a la mujer qué tan grande era en realidad. La mujer simplemente me miró con un temor que indicaba que no estaba inventando esto y que no le parecía graciosa mi pregunta. Fue entonces cuando comencé a tomarla un poco más en serio y hice un informe, prometiendo vigilar el área. Así que eso hice. Observé el área como un halcón. Esperé, observé y esperé un poco más hasta que terminó mi turno. Nunca vi ni escuché nada. Encontré un rastro de sangre que llevaba a un punto antes de que se hiciera demasiado difícil de seguir debido a varios factores, uno de los cuales incluía el terreno en sí. Comenzó en el área donde la mujer y su hijo habían visto la cosa, y probablemente era el del mapache que tuvo su triste final a manos de un perro enorme. Coloqué una advertencia sobre el perro grande en la oficina y eventualmente me fui a casa. Regresé al trabajo el lunes, con café en mano, y listo para aprovechar otro hermoso día. No pasó mucho tiempo antes de que el día tomara un giro extraño. Cuando llegué al trabajo esa mañana, vi algo cerca de la oficina. Era un perro negro con dientes como nunca había visto antes. Era masivo y me gruñó mientras me acercaba a la oficina. Me detuve y traté de calmarlo diciéndole con calma que no era una amenaza. El perro se quedó quieto por un momento, y luego se dio la vuelta rápidamente y se fue corriendo en dirección opuesta. Tomé un momento para recogerme y asegurarme de que no me había meado antes de dirigirme a la oficina.
Al acercarme, noté un olor terrible en el lugar donde había estado el perro. Encontré un ciervo que había sido desgarrado. Pasé una buena parte del primer tramo de mi día limpiando el desastre, y poco después emití una advertencia sobre este perro. No quería que nadie se encontrara con esa cosa por ningún motivo. Pasé el resto de mi turno en busca del animal, pero nunca lo vi. Avanzamos unas semanas y recibí una llamada tarde una noche de que la policía había sido llamada al parque como resultado de alguien que los llamó. Aparentemente la persona estaba asustada y lloraba por teléfono, pero luego se quedó en silencio, y cuando la policía llegó, solo encontraron una chaqueta rasgada y algo de sangre. Salí y tuve que mirar alrededor y discutir las cosas con los oficiales a cargo en ese momento. Recomendaron que cerráramos el parque hasta nuevo aviso. Les dije que eso probablemente no iba a suceder, pero vería qué podía hacer. Hablando con mis superiores, me dijeron que llevara a cabo un turno de día y noche hasta que se encontrara y se encargara de la cosa, o hasta que los avistamientos se detuvieran. Estuve de acuerdo. Era estúpido, pero estaba fuera de mis manos en ese momento. Así que dirigí un turno de día y noche con la ayuda de la policía local también. En su mayoría, todo lo que realmente hice fue tenerme a mí mismo y a algunos voluntarios cambiados a turnos nocturnos junto con algunos de los oficiales, y durante esas noches buscamos a este perro grande. No tardamos mucho en encontrar a la cosa. Mientras buscábamos junto a uno de los oficiales fuera de servicio, escuchamos gritos, seguidos de disparos. Corrimos hacia los sonidos y encontramos a un hombre que temblaba y aún apuntaba con su arma. El perro no estaba allí, pero había sangre. El oficial habló con el hombre y yo corrí tras la cosa. No sé en qué estaba pensando en ese momento. Ni siquiera estaba seguro de qué hacer, ya que solo tenía un cuchillo, pero eventualmente encontré al perro tendido en el suelo y gruñendo, pero incapaz de hacer mucho debido a la sangre. Llamé al oficial e informé que había encontrado al perro. Dijo que estaría allí enseguida, y no pasaron más que un par de minutos antes de que llegara a mi ubicación, levantando su arma. Miró al perro mientras yo sostenía la linterna sobre él. La cosa no parecía bien. Sus dientes eran enormes y era altamente agresiva. Estoy bastante seguro de que si no hubiera sido incapacitada por los disparos, nos habría atacado, pero por el momento no podía moverse a ningún lado. Decidimos llamar a control animal, pero mientras hacíamos la llamada, me di la vuelta para ver a este perro levantarse gruñendo una vez más. Juro que vi las heridas de esta cosa sanar lentamente ante mis propios ojos. Nunca había visto nada igual antes, ni desde entonces. Ladró 3 veces antes de que se escuchara un silbido. Me volteé para mirar, pero no pude ver a nadie. La atención del perro estaba fijada en el silbido mientras sonaba de nuevo. Justo así, se alejó de nuestra vista. Se movió más rápido de lo que había visto a cualquier animal moverse en mi vida. Estaba allí y unos segundos después desapareció en la noche. No estoy seguro de qué era esta cosa. Estoy bastante seguro de que no era un perro normal. Todavía estoy nervioso e intrigado solo pensando en ello. Mantuvimos el turno nocturno rodando durante un par de meses más, solo para estar seguros. Nunca volvimos a ver a este perro. Lamentablemente, nunca encontramos a la persona que llamó al 911 tampoco. No había rastro de ellos, y hasta el día de hoy solo podemos asumir lo peor. Fue un día soleado cuando llegué para comenzar mi turno como guardabosques en un bosque densamente arbolado justo al norte de la frontera de los Estados Unidos. Eran las 12 cuando fiché, y, justo en ese momento, recibí una llamada por radio sobre un 1049, que es una persona desaparecida en mi área. Al parecer, lo vieron por última vez llevando una sudadera, pantalones cortos de senderismo y una mochila roja. Había estado desaparecido durante 2 días, pero acababan de reportarlo. Me preparé, llené el tanque y me dirigí al área donde se suponía que había sido visto por última vez. Crucé en vehículo durante alrededor de 1 hora y media,
y luego decidí que sería mejor continuar a pie, ya que no estaría en ninguna de las carreteras principales. De lo contrario, ya lo habría visto. Antes de aventurarme, me aseguré de avisar a la central para que enviara una unidad adicional. Esperé media hora hasta que llegó el respaldo. El tipo que llegó era buena persona, y me agradó trabajar con él, así que nos dirigimos hacia un sendero conocido por extraviarse, un lugar donde la gente suele confundirse, porque se bifurca a mitad de camino y se adentra más en el bosque en lugar de volver hacia la zona de servicio. Caminamos durante aproximadamente una hora, llamando al nombre de la persona, manteniendo un ojo en busca de pistas o señales. Finalmente, doblé en una curva y encontré los restos de un campamento. Grité para que mi compañero se acercara y luego comencé a llamar nuevamente al hombre desaparecido. Sin embargo, mi compañero no apareció. Retrocedí, pero aún así, mi compañero no estaba allí. Intenté usar la radio. «Oficial, ¿me escuchas? ¿Estás bien?» Esperé un minuto por una respuesta, pero no hubo ninguna. Vaya, esto no se ve bien, pensé. Comencé a inspeccionar el campamento. Era bastante reciente, dentro de una semana, creo, pero no había nuevas huellas ni marcas en el barro alrededor del fogón, excepto lo que parecían ser de animales. Decidí esperar a que regresara mi compañero. Quizás también se había perdido. Intenté la radio nuevamente después de un tiempo. «Oficial, ¿me escuchas? ¿Estás bien?» Pero aún así, no hubo respuesta. Comencé a mirar alrededor de los árboles, escuchando cualquier sonido fuera de lo común. Esperé otros 45 minutos por mi compañero, caminando en círculos alrededor del campamento, pero aún así mi compañero no apareció. Por supuesto, comencé a preocuparme. Regresé por la curva en el sendero, pasando por una pequeña formación rocosa. Me dirigí de regreso por donde vinimos, buscando cualquier señal de mi compañero. Al llegar al sendero, escuché pasos por delante de mí, botas sobre un sendero rocoso. Inmediatamente me dirigí a mi radio y volví a intentarlo. «Oficial, ¿estás bien? ¿Estás en código 4?» Pero aún así, no hubo respuesta. Corrí hacia adelante para ver quién estaba en el sendero. Había un hombre con una mochila roja que parecía estar caminando de manera extraña, sin balanceo en sus brazos, como si estuviera haciendo el movimiento de un robot. «Disculpe, señor, ¿cuál es su nombre?», pregunté. Estaba a unos 20 pies detrás de él en este punto. El hombre parecía ignorarme, aún caminando de manera extraña. «Hey», le dije. Finalmente se detuvo y se dio la vuelta rápidamente, lo que me sorprendió un poco. Le pregunté si era la persona que estábamos buscando, pero en lugar de responder verbalmente, solo me miró. Lo intenté de nuevo, preguntándole si tenía el mismo nombre que la persona que buscábamos, pero aún así no habló. Solo asintió lentamente con la cabeza. «Me alegra que te hayamos encontrado. Vamos a regresar al punto de partida», le dije. Después de otros 40 minutos, llegamos al punto de partida y vi nuestros vehículos allí. «Ahora te voy a poner en la parte trasera de mi camioneta. No estás bajo arresto. Solo relájate y recupera el aliento, ¿de acuerdo?» Una vez que estuvo allí, fui a la radio y traté de nuevo, llamando al otro oficial. Pero esta vez, una respuesta craqueó a través del altavoz. «Aquí es el oficial tal y tal. Sí, estoy bien. Encontré a la persona desaparecida, pero tiene una pierna rota después de caerse de un pequeño acantilado. Lo he estabilizado y estamos en camino de regreso al punto de partida. Lo siento por no responder antes. Estaba fuera de rango y nos separamos en una de las bifurcaciones del sendero». «No puede ser verdad», pensé para mí mismo. «Tengo al excursionista desaparecido en la parte trasera de mi camioneta, en este momento». Hubo silencio durante un par de minutos, antes de que volviera a hablar por la radio. «Cierra el camión con llave y toma la escopeta del calibre 12 de mi Jeep», dijo. «¿Por qué?», pregunté. «Solo hazlo y no lo pierdas de vista», fue su respuesta. «Está bien entonces».
dije mientras desbloqueaba su jeep y tomaba la escopeta del calibre 12, inspeccionándola para ver si tenía una bala en la recámara. Caminé con calma hacia la camioneta y miré por la ventana, pero el hombre que acababa de poner allí había desaparecido. La jaula que rodeaba el asiento trasero estaba severamente dañada y doblada, y la puerta del lado del conductor estaba abierta. Me moví rápidamente hacia el otro lado de mi camioneta y miré hacia la cabina, pero no había nadie allí. Cerré la puerta y subí a la cama, sentándome en el techo durante la hora y media siguiente, listo para ver cualquier cosa y a cualquier persona, completamente aterrorizado. Finalmente, mi compañero regresó con el excursionista herido. Me miró y dijo: «Lo dejaste ir». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, pero él solo me dio una mirada de pasada. «Te lo contaré después», dijo. Sin embargo, nunca me dijo nada después de regresar a la estación. Años después, volví a hablar con ese compañero cuando ambos estábamos en la misma área de nuevo. Estábamos asignados al mismo camino de servicio un día, y decidí preguntarle sobre ese extraño incidente que tuvimos meses atrás. Me detuve junto a su jeep mientras él llenaba algunos formularios. «Hey, ¿cómo va el turno hasta ahora?», le pregunté. Me miró y dijo: «Un par de idiotas decidió emborracharse por ahí, algunos incluso. Pero nada demasiado serio», terminé por él. Así que, sobre ese incidente que tuvimos hace un mes, he estado tratando de entenderlo y simplemente me sigue confundiendo. Nunca me contaste realmente qué era, ni por qué me hiciste cerrar mi camioneta con llave y tomar una escopeta del calibre 12, le dije, haciendo clic con su pluma frenéticamente antes de volver a meterla en su bolsillo, cerrando su hebilla de citación. «No es algo que necesites saber», dijo con seriedad, mirándome desde justo debajo del borde de su gorra de béisbol. Después de un largo silencio, finalmente habló. «Ha estado aquí más tiempo de lo que estaba antes de tomar este trabajo. Solía vivir por estos lugares y por las noches siempre escuchaba las voces de mis vecinos llamando mi nombre, o el perro de la familia ladrando cuando el perro estaba en mi cama. Ahora estaba intrigado, pero la central de repente nos interrumpió con un informe sobre niños disparando perdigones a los animales. Y cuando terminamos con eso, hubo una llamada sobre alguien que se había roto la pierna. Después tuve que patrullar campamentos y senderos para excursionistas. Estaba demasiado ocupado como para sacarle más información. Así que eso es todo lo que pude obtener, pero si lo vuelvo a ver, seguiré preguntando, porque de lo contrario voy a enloquecer de curiosidad y tal vez de miedo». Estaba de camping con un grupo de unas 10 a 15 personas para hacer trabajo voluntario en el bosque, ayudando con labores de servicio forestal y de guardabosques. Solo había 4 personas alrededor de mi edad. El resto eran bastante jóvenes, alrededor de 13 a 15 años, o tenían alrededor de 40 años. Los otros 4 que estaban conmigo eran buenos amigos míos, y normalmente no dormíamos mucho cuando pasábamos un fin de semana juntos. El viaje duró 3 días. Era la semana de vacaciones de primavera, y no había dormido la noche anterior, pero estaba acostumbrado a dormir poco. Una de las 4 personas sugirió que fuéramos a hacer una caminata. Decidimos ir bastante tarde en la noche para que ninguno de los más jóvenes nos siguiera, pero nuestro plan no funcionó, y terminamos con un grupo entero de adolescentes siguiéndonos. Teníamos la obligación de vigilarlos también, porque 3/5 de nosotros éramos voluntarios, así que realmente no teníamos opción una vez que estaban con nosotros. Dicho esto, decidimos hacerla corta y llevarlos en una caminata bastante difícil para que no quisieran acompañarnos la próxima vez que fuéramos a caminar. Pero resultó ser una mala idea. Nos dividimos en varios grupos, y yo me quedé con un grupo con uno de mis amigos. Decidimos seguir un sendero donde habíamos visto algunos ciervos antes. Un ciervo terminó asustando a una de las chicas, que gritó a todo pulmón y estaba nerviosa por todo lo que veía allí. Fue un poco irritante, por decirlo menos.
La caminata estaba arruinada. Terminamos bastante lejos del campamento y, aunque había un montón de adolescentes molestos con nosotros, estábamos convencidos de que uno de los chicos del otro grupo estaba en el bosque, tratando de asustarnos, porque en varios momentos, durante la noche, escuchamos ruidos por todas partes y seguimos escuchando este mismo grito escalofriante en lo profundo del bosque, que sonaba como la chica que había gritado antes por el ciervo. Al menos eso parecía. De todos modos, regresamos al campamento y les dijimos a los chicos que se callaran y fueran a dormir. Estaban siendo ruidosos durante toda la caminata y ya estaba harto de lidiar con eso. Todos nos establecimos junto a este sendero que conducía al bosque y nos quedamos allí durante varias horas antes de la mañana, y ninguno de nosotros pudo dormir. Cuando el chico grande que se fue a acechar algunos ciervos se unió a nosotros, comencé a hablar con él sobre cómo los ciervos parecían anormalmente grandes aquí. Se giró hacia mí con una expresión seria en su rostro y dijo: «Esos no eran ciervos». Casi me acerco a uno y todo lo que pude ver fueron sus ojos, y no se movía, era casi tan grande como yo. Ahora ten en cuenta que este chico medía como 6 pies 7 pulgadas, y era uno de esos tipos corpulentos que parecen que podrían matar a un hombre de un solo golpe. Y parecía muy asustado por esto. Pensé que simplemente estaba bromeando conmigo, así que lo descarté. Avancemos hasta la siguiente noche. La caminata anterior había sido demasiado agotadora para los adolescentes, excepto 2 de ellos. Uno de ellos era esta chica ruidosa, y no me importaba tenerla cerca tanto como al otro chico. El otro era un completo idiota, ruidoso, molesto y con un sentido del humor equivalente a un meme sin gracia. Intentaba hacer chistes cada minuto, y nunca había un momento de silencio con este chico. Esta vez, solo estábamos el chico grande y los 2 adolescentes con nosotros. Decidimos ir a ver algunos lugares esta vez. Aparentemente, algunos de ellos habían ido de camping antes, y habían encontrado esta habitación secreta al lado de un edificio antiguo tipo Ford. Mientras nos dirigíamos hacia esa habitación, el chico idiota se separó de nosotros de alguna manera. No preguntes cómo, simplemente parecía que se había perdido con su linterna. Terminamos encontrándolo, y lo regañamos por ser estúpido y deambular a la 1 de la madrugada sin conocer la zona. En lugar de ser quejumbroso como solía ser, se quedó completamente en silencio. De hecho, parecía simplemente mirar fijamente en un estado de ensueño. En ese momento no habíamos dormido durante 2 días, y para mí, iba por el tercero. Lo atribuí todo a que estaba cansado y no podía manejar la caminata. Más tarde descubriría que el chico había dormido la noche anterior, porque lo vi entrar en su tienda y caer con la mayoría de los adolescentes. Sin embargo, la otra chica no lo había hecho, así que volvimos al fuerte y subimos al cuarto superior, y la chica decidió echarse una siesta allí. Pero en todo el camino de regreso, el chico idiota estaba caminando de manera realmente torpe. Parecía un maldito potrillo, sin mencionar que a veces estaba completamente en silencio. Uno de nosotros tuvo que caminar detrás de él para asegurarse de que no se cayera sobre las rocas. De todos modos, cuando llegamos a esa habitación superior, el chico se acostó y se quedó dormido de inmediato. No nos importó. Tenían 13 y 14 años y no podían manejarlo tan bien como nosotros. El resto de nosotros nos entreteníamos haciendo sombras con las manos durante 2 horas. Al final, todos estábamos medio adormilados para entonces. Estábamos bastante privados de sueño, pero yo era el más alerta del grupo, probablemente porque todavía estaba sentado y tratando de mantenerme alerta. Alrededor de las 3 de la mañana, el chico se levanta de la nada y los demás se ponen alerta porque pensamos, ¿qué demonios está haciendo ahora? Comienza a tambalearse hacia mí de manera torpe, y yo estoy parado allí pensando que va a caerme encima. Así que le digo que se siente. Luego los demás se unen y le ordenan que haga lo que digo. En ese punto, comienza a retorcerse hacia atrás, y hay un borde no muy lejos de él. Así que le gritamos que se siente porque podría caerse. El chico grande, un amigo mío, está a punto de levantarse y yo también.
para que este chico no se lastime. Pero entonces comienza a gimotear como si intentara hablar, y no tengo ni idea de qué está tratando de decir. Y luego su voz no suena normal en absoluto. Colapsa de nuevo y simplemente vuelve a dormirse. Totalmente confundidos, tratamos de no pensar mucho en ello. Estábamos cansados después de todo, así que decidimos regresar al campamento. Entonces despertamos a la chica y le decimos que es hora de irnos. Pero al intentar despertar al chico, no se mueve. Mi primera impresión es que está inconsciente, como si se hubiera desmayado en lugar de quedarse dormido. Pero el chico grande intenta levantarlo y él termina levantándose por sí mismo, pero aún no se mueve normalmente. Así que el chico grande tiene que cargar prácticamente al chico cansado de regreso, junto con su bolso, todo el camino hasta el camión en el que llegamos. No estaba demasiado lejos. El resto de nosotros agarramos nuestras cosas y subimos al camión. Cuando el chico intenta subir al camión, retrocede de repente antes de subir. Fue en este momento cuando noté que estaba realmente magullado, no tanto en la cabeza, pero sí en los brazos. No tenía esos moretones la noche anterior. Aún estaba en silencio, así que le revisé la frente para asegurarme de que no tuviera fiebre. Además, estaba seguro de que no había consumido ninguna sustancia porque el programa en el que estábamos de voluntarios es uno de esos programas de iglesia sin drogas. Cuando llegamos al campamento, él baja, deja su bolso y su linterna, lo cual fue extraño porque antes había estado muy molesto con que alguien tocara sus cosas. Se dirige hacia el borde del campamento, aunque su tienda no estaba por allí. Pero no nos importa en este punto porque pensamos que probablemente solo estaba yendo a hacer pis o algo así, y volvería pronto después de todo. Ya no era nuestra responsabilidad. Todos los demás se van a dormir, pero el chico grande y yo nos quedamos despiertos un rato más, discutiendo lo que había pasado con el chico raro. Mientras estábamos discutiendo y analizando la situación, se volvía cada vez más inquietante, y en un momento mencionó que cuando el chico estaba de pie, todos los grillos y cosas así se callaban en el fondo. No lo había notado en ese momento, así que decidimos quedarnos despiertos, aunque no habíamos visto señales de que el chico regresara todavía. Media hora más tarde, decidió que necesitaba su teléfono para saber la hora, y yo necesitaba hacer pipí, así que dejamos nuestra vigilancia. Se llevó mi linterna porque era más brillante que la suya, y yo tomé la linterna del chico porque no iba tan lejos. Pero mientras regresaba, vi algunas luces desde lo que pensé que era mi linterna, y era como si alguien la encendiera y apagara. Parecía que me estaba señalando dónde estaba, así que volvimos y reanudamos nuestra vigilia. Apenas unos minutos más tarde, se dio cuenta de que le faltaba su linterna. La buscamos y no encontramos nada. Le dije que usara mi linterna, pero ambos estábamos bastante alerta en este punto. 10 minutos después, su perro, que había dejado en el campamento mientras estábamos de excursión, levanta la cabeza y comienza a gruñir hacia no sé qué. Estaba mirando hacia ese lado porque ambos estábamos vigilando los ángulos muertos del otro. Cuando miré hacia donde el perro estaba gruñendo, vi luces intermitentes en el bosque, que estaba a unos 50 pies de nuestra ubicación actual. Le avisé sobre eso, y ahora ambos estábamos mirando fijamente esas luces intermitentes en el bosque, y nos dimos cuenta de que se veían similares a las de su linterna, y estaba encendiéndose y apagándose como si nos estuviera señalando. Entonces me di cuenta de que el bosque estaba en silencio otra vez. Nos quedamos sentados allí, y lo observamos porque ¿qué demonios íbamos a hacer investigando algo tan raro como eso? Se detuvo 15 minutos después. Después de eso, mi amigo decidió que necesitaba dormir un poco porque tendría que conducir de regreso al día siguiente. Así que dije, está bien, y le deseé buenas noches. Yo iba a quedarme despierto y patrullar un poco, así que lo hice. Pero estaba helado allí fuera, y solo tenía una linterna y una hacha pequeña. Para las 4:50 AM, no había pasado nada más, pero no fue hasta el día siguiente que el chico idiota regresó. No había salido de su tienda tampoco, simplemente salió del bosque como si hubiera estado allí toda la noche, haciendo quién sabe qué.
Alguien le dijo que se subiera a uno de los autos, y simplemente se subió y se sentó allí mientras algunas otras personas tenían que empacar sus cosas por él. Nadie más parecía notar su extraño comportamiento porque todos estaban ocupados empacando sus cosas y cargándolas. Cuando llegamos de regreso a casa, me fui inmediatamente a duchar y dormir un poco. La próxima vez que volviera para más trabajo voluntario, el chico no estaba. Y desde que empecé a ser voluntario allí, el chico siempre había estado presente. Pero no esta vez, y no una vez desde entonces. No tengo idea de qué le pasó en ese bosque, pero tengo la sensación de que el chico que salió de ese bosque no era el mismo que entró.